estamos acá, la primera pregunta que te quiero hacer, Raúl, es que nos cuentes brevemente, primero agradecerte, ¿no?, la presencia de la Cátedra Itinerante UNESCO Edgar Morán, y que nos cuente rápidamente qué es la Cátedra Itinerante, cómo se crea, un poco la historia, y un poco para iniciar después algunas preguntas. Sí, cómo no. Bueno, para mí es un placer estar en esta prestigiosa facultad. Te agradezco el esfuerzo por haber organizado esto junto con las autoridades. La Cátedra Itinerante UNESCO Edgar Morin la crea Federico Mayor Zaragoza en el Congreso de Pensamiento Complejo de Río de Janeiro, que le consulta a Edgar Morin si él estaba de acuerdo, porque querían dentro de la UNESCO empezar a incorporar la perspectiva del pensamiento complejo y vincular el pensamiento complejo con el debate que ya en la UNESCO se venía dando con respecto a la complejidad y la transdisciplinaridad de los saberes. A partir de esa solicitud de Federico Mayor, en ese entonces el director de la UNESCO, director general de la UNESCO, Edgar Morán toma la decisión de crearla en el Instituto Internacional de Pensamiento Complejo, que se había creado un año antes, junto con Ilya Prigogine, aquí en Argentina, en la Universidad de El Salvador. Un instituto que fue en su momento muy significativo porque el tema del pensamiento complejo no estaba insertado en ninguna universidad en ese momento, solamente tenía corporidad institucional en Francia en una asociación, que era la famosa Asociación de Pensamiento Complejo, y había en esa época una cierta resistencia para hablar de todo lo que implicaba lo que se conoce como pensamiento complejo, y además porque en el instituto que se crea, que lo crea Edgar Morin y Prigogine, dentro de la Universidad de El Salvador, junto conmigo, y me nombran a mí director, es decir, el presidente es Edgar Morán. Poco tiempo después fallece Prigogine, y lamentablemente no llegan a ver la creación del instituto dos figuras muy importantes que convergen en las líneas de investigación y de pensamiento del instituto, que son, por un lado, el griego francófono Cornelius Castoriadis, un compañero de reflexión y de debate de Edgar Morán, muy importante a partir de la década de los 60, y muy amigo de otra persona que tampoco llega a conocer el instituto, pero de gran influencia sobre nosotros, que es el escritor mexicano Octavio Paz, que eran muy amigos de Castoriadis y muy conocidos de Edgar Morán. Bueno, ellos no llegan a la fundación porque fallecen antes, pero se crea el instituto. Inmediatamente creado el instituto dentro de El Salvador, se crea la cátedra. La cátedra es itinerante en el sentido en que puede operar en forma simultánea en distintas universidades, no solamente en la Universidad de El Salvador, y centralmente pasó por 3 etapas. Hace 20 años estamos hablando. La primera etapa era una etapa de difusión crítica, de instalación del pensamiento complejo, con un éxito que ya se venía dando porque nosotros ya teníamos un programa de animación de redes de pensamiento complejo, que era un poco un programa, no te diría clandestino, pero marginal a las estructuras académicas, pero con mucha resonancia en América Latina, en torno después a una revista que se creó y que sigue vigente, que es la revista Complejidad. Quizás eso fue el antecedente que le permitió a Morán evaluar y decidir crear esa cátedra, instalarla en el instituto y darme la dirección de la cátedra UNESCO a mí, que fue todo un honor. Partiendo de la etapa exitosa de la difusión de la cátedra, la UNESCO nos pide empezar a elaborar documentos para las reuniones internacionales de las Naciones Unidas de Ministros de Educación, porque empezaba un tema, no es que empezaba el tema, sino que empezaba la convergencia entre la necesidad de pensar currículas con énfasis en interdisciplina y transdisciplina y con énfasis en la complejidad en torno a las discusiones de las reformas de la educación superior y la educación secundaria. De hecho, inmediatamente la cátedra participa en las reformas de los liceos franceses.
También participamos en las discusiones de las reformas de la currícula de la enseñanza media superior y de la enseñanza superior en México, Colombia, Brasil y después en Argentina. Luego de un éxito, podemos decir, por la proliferación de grupos dedicados al pensamiento complejo en América Latina a partir de fines de los 90, la cátedra empieza ya a una cuestión de no tanto difusión del pensamiento complejo, sino de la difusión de obras de pensamiento, tanto de Morán, de Octavio Paz, pero a partir de las problemáticas que iban emergiendo, ¿no? Y después se produce una inserción muy fuerte del pensamiento complejo en las universidades, y la cátedra acompaña esa inserción formando profesores, creando seminarios de investigación y ya tendiente no a una difusión, sino a una aplicación del pensamiento complejo. Hoy el pensamiento complejo está suficientemente difundido, aunque a veces muy divulgado y edulcorado. En el caso específico de la Universidad Nacional de Rosario, a partir del 2015, las autoridades, por iniciativa de miembros del Consejo del Instituto Nacional del Pensamiento Complejo, entre el cual vos te encontrás en él, se crea o se incorpora la cátedra UNESCO Edgar Morin a la Universidad Nacional de Rosario, con la autorización del entonces rector Darío Mayorana, y se instala dentro del SAI como un lugar propicio para que pudiera interactuar con las distintas facultades. Y agradezco lo que estamos haciendo, muchos trabajos de distintos tipos. Y muy contento de estar acá. Es la primera vez que la cátedra UNESCO en Argentina se inserta en la Universidad Nacional. Porque en realidad está inserta en universidades en Colombia, en Monterrey en México, estuvo un tiempo en España, en Barcelona, pero en Argentina estaba nada más que en la Universidad de El Salvador y no tenía una inserción en la Universidad Nacional. Y ahora tiene que estar en Rosario por suerte. Hoy nos convoca un poco, y para no quedarme en la metáfora fronteras, muros, puentes, te preguntaría qué cuestiones hibridarían en esta propuesta tuya arquitectura, diseño, sociedades complejas, geopoética de mundos posibles. A ver, en general para un poco como forma de introducirnos a la temática de lo que hoy nos vas a proponer. Sí, hoy es una partecita de lo que yo voy a tratar y voy a compartir con los colegas. Es una partecita de un programa mucho más amplio, que es un programa sobre articulación de saberes en contextos de sociedades complejas, ¿no? A eso nosotros le pusimos un título un poco más divertido, que implicaba la cuestión de las fronteras, los muros y los puentes entre la organización de las disciplinas, ¿no? Partiendo de una hipótesis, que es lo que tiene por título lo que hoy también vamos a tratar en geopoética, que es lo que nosotros desde el punto de vista del pensamiento complejo llamamos la emergencia de lo enorme, e-norme, como un componente significativo del contexto de lo que nosotros llamamos sociedades complejas. ¿Y qué queremos decir con esto? Queremos decir que hay una emergencia de problemas de carácter transversales, dislocantes, abarcativos, que exceden las estructuras de organización de las sociedades, es decir, las instituciones. O sea, problemas que están fuera de la norma, enormes, entendiendo por norma lo instituido. ¿No? Lo instituido desde la propia forma de pensamiento, la organización de saber, la organización política, las instituciones. Bueno, hay como una especie de default de los territorios institucionales frente a la emergencia de estos problemas. Es decir, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la ecología, la crisis del desarrollo, las concentraciones del poder, las asimetrías de la condición humana, son problemas que no pueden ser tratados bajo las lógicas, los criterios y las dinámicas políticas conocidas. Requieren de esfuerzos también de una envergadura no conocida, requiere de acuerdos, de articulaciones, de órdenes de saber que son desconocidas y que requieren reflexión y experimentación. Cuestión que es muy difícil porque hay como una inercia
hay como una, lo que yo llamo una inteligencia delegada y no una inteligencia acorde a los desafíos de lo enorme. Yo creo que se está viendo en las emergencias sociales, es decir, en la aparición de un malestar generalizado en el mundo, que podemos llamar crisis de las narrativas, que me parece que eso habría que estudiarlo un poquito mejor, donde nos enfrentamos a problemáticas similares porque son transversales, que tienen un reflejo local muy particular, pero que son transversales. La situación de la juventud en el mundo, la situación de la niñez, la situación de la mujer en el mundo, tiene colores locales, pero estamos hablando de una transversal que se expresa en todos lados. Bueno, esto de lo enorme, nosotros para la cuestión de lo enorme, las investigaciones del Instituto Internacional de Pensamiento Complejo, durante un gran proceso, diseñamos una especie de prisma que le llamamos prisma prospectivo. ¿No? Porque de alguna manera uno de los temas centrales de investigación del Instituto era una crítica muy fuerte a los modelos prospectivos de la década del 70 y el 80 por su determinismo y falta de complejidad en la construcción de los imaginarios prospectivos. Cosa que hoy prácticamente es un primer consenso que se llama la aparición de los cisnes negros en casi todo el reconocimiento de los cisnes negros en casi todos los modelos prospectivos más significativos, los 5 o 6 que son más importantes en el mundo. A partir de eso, nosotros le llamamos al prisma prospectivo una especie de atreverse a mirar abajo del agua. Dando a entender... ¿Aguas límpidas? No, justamente, bien. Tipo Río de la Plata. Es decir, dando a entender que, siguiendo con la metáfora de la navegación, que es una metáfora tan vinculada a Occidente, ¿no? La idea de que la civilización pareciera estar en una especie de Titanic. ¿No? O las sociedades se sienten que parecieran estar en una especie de Titanic, como que están en una especie de, no posmodernidad, sino de post-post. ¿No? Es decir, en una especie de descuento, de algo que se acaba la naturaleza, se acaba el clima, se acaba el sistema. Hay una especie de Apocalipsis Now, como esa vieja película, donde uno se pregunta dónde está el jefe, quién gobierna, hay una creciente desgobernabilidad. Bueno, en esa perspectiva, mirando abajo del agua, nosotros empezamos a investigar una especie de corrientes marinas que nosotros les llamamos vectores de inestabilidad. Bien. Es decir, entendiendo las sociedades complejas como sociedades de creciente complejidad, que eso significa creciente inestabilidad o que la inestabilidad vino para quedarse. ¿No? Y con la aparición de problemas transversales en una escala en donde tanto el orden de los conocimientos, la enciclopedia, por decir así, la estructura de conocimientos heredada y las dinámicas institucionales heredadas no se les escurre entre las manos, ¿no? Que es esta idea de que las sociedades, por las dinámicas actuales, se escurren entre los dedos de la toma de decisión de la política, y que yo creo que se expresa en los movimientos de protesta que estamos viendo en todos lados, que se parecen mucho en algunos aspectos a lo que sucedió en los 60, a mi criterio, ¿no? Es más, si uno ve las declaraciones del sistema político con respecto a tratar de entender lo que está pasando hoy en Chile, pero también en Hong Kong, se parecen, muchas expresiones se parecen a las de los 60, de la época del mayo del 68, en algunas cosas. Puede ser una analogía con todo el cuidado de la analogía. Bueno, y ahí nosotros hablamos de inestabilidad territorial, ya eso es un acercamiento, una mirada geopoética, donde los territorios, ya sea territorios imaginarios, institucionales, curriculares, soberanías, territorios geopolíticos, pasan por procesos de inestabilidad que obedecen para nosotros por lo menos a 4 motores de inestabilidad. Esto es más o menos lo primero que quiero decir. En función de eso, de describir cuáles son los procesos de inestabilidad, hacer 2 preguntas. Que, por un lado, ¿qué pasa con los territorios? Es decir, cómo empieza a aparecer una especie de default de los territorios y cómo empieza a cuestionarse y qué demanda la crisis de los territorios heredados, ¿no? La crisis de los espacios heredados. Y por otro lado, la cuestión del sujeto.
Es decir, en estas sociedades, ¿qué tipo de sujeto emerge? ¿O dónde está el piloto? ¿No? ¿Dónde está el sujeto de estos procesos? Y bueno, detectamos entonces 4 grandes vectores con también 4 procesos de discontinuidad muy fuertes, ¿no? Que bueno, lo podemos ver después en la conferencia. Perfecto. O sea, un poco para ir cerrando esto, porque era una anticipación un poco a lo que vamos a trabajar después, y pensando que estamos en una institución donde formamos arquitectos, diseñadores, industriales, ¿cuáles son los desafíos de este porvenir en estos escenarios complejos, en estas sociedades complejas? O sea, bueno, ¿cómo podríamos cerrar esto para dejar digamos, no para dar solución, por supuesto, sino un poco para transformar? Una vez te escuché decir que tomaste la metáfora de la suricata, estar atentos. ¿Atentos a qué? ¿No? Algo así, ¿o no? Sí. Bueno, frente a la creciente crisis de territorialidad, yo creo que la cuestión de la construcción de espacio, ¿no?, se ha transformado en un tema vital. Es decir, por una cuestión de pérdida de territorio y de crisis de escala de los espacios. Podemos hablar de un secuestro del espacio público, podemos hablar de concentraciones de poder que generan determinados procesos de territorialidad, podemos hablar de abandono de territorios, podemos hablar de crisis de fronteras, que se creía que con el muro de Berlín comenzaba una nueva etapa de desaparición de muros y sucedió lo contrario, aparecen muros por todos lados, de creación de identidades y de guetos, ¿no es cierto?, en donde de alguna manera ahí yo no veo una fragmentación, sino algo mucho peor, que es una segmentación de identidades, una segmentación de saberes, una segmentación de miradas que aceleran los procesos de ruptura de vínculos y la posibilidad de un flujo de creación de colectividades, de alternativas y mundos posibles. Creo que en esto el diseño, el arte en general, tiene que tomar como cuestión muy seria la necesidad de crear mundos alternativos y de romper con la idea de que este es el único mundo posible y que es una naturalización, y sin embargo estamos frente a uno de los peores artificios que no se reconocen como tales. Yo no le tengo miedo al artificio, lo que le tengo miedo es que me naturalicen un artificio y me obturen o me clausuren la posibilidad de imaginar alternativas. Y además hay una especie de inteligencia delegada en donde tenemos una creciente cantidad de conocimiento e información y sin embargo estamos cada vez más inoperantes. Es decir, hay una correlación entre un crecimiento enorme del conocimiento y por otro lado la ausencia de transformación real del estado de la condición humana. Es más, la condición humana entra en una especie de declive, de una regresión hacia situaciones de peligro. Hoy está en peligro la especie humana, no solamente determinadas colectividades. ¿No? Una última pregunta para cerrar. ¿Qué te evoca la palabra convergencia? Bueno, sí, hay una preocupación. Nosotros en la Cátedra UNESCO y el Instituto Internacional de Pensamiento Complejo tenemos un programa de investigación que pregunta sobre el devenir de las humanidades en el siglo XXI. Buenísimo. ¿No? Que está asociada a una discusión sobre cuál debe ser la currícula de la educación superior y si en esa currícula tendría que haber humanidades o no. Dentro de esa preocupación, en donde nosotros dividimos esa investigación en 3, 4 cuencas problemáticas, una de ellas es la cuestión del transhumanismo, que es, digamos, la temática de todas las ficciones que podemos ver hoy en los grandes programas y ofertas de animación, ¿no? Es decir, el transhumanismo se ha transformado en el factor común de todas las series de televisión y es más, en películas que que son remake, que se están por estrenar, se hace una nueva vuelta de tuerca de la misma temática, metiendo el tema de la clonación, metiendo el tema del transhumanismo.
ahí, y vos no sos ajeno a la investigación, porque vos sos miembro de esa investigación también, yo observo que hay dentro de los distintos proyectos transdisciplinarios, o sea, de órdenes de saber frente a esto de lo enorme que aparece, el proyecto transdisciplinario presupone el proyecto de transhumanismo o poshumanismo presupone un proyecto transdisciplinario. A ese proyecto transdisciplinario, leyendo lo que son los documentos generalmente provenientes del norte, ¿no? Se llama convergencia, para mí, no en el sentido topológico ni matemático, sino convergencia de 4 o 5 disciplinas que convergen en una sola estructura, teniendo como eje medular la nanotecnología, que propone ser el nuevo campo transdisciplinario, diciendo, por ejemplo, que en esa nueva dimensión de la realidad y de convergencia de todas las tecnologías que de alguna manera pueden permitir la mejora del humano, ¿no es cierto?, la discusión de las ciencias sociales y las humanidades sobre esto quedaría ontológicamente fuera de lugar. Esto es interesante por un lado, y entonces la discusión sobre quién controla y desde dónde se controla este poder de diseño ya de lo que puede ser la identidad de la especie, ¿no? Quedaría fuera de lugar porque ontológicamente, desde el punto de vista nanotecnológico, ciertos objetos de estudio como las ciencias sociales y las humanidades desaparecen en esa ontología, ¿no? O sea que me he quedado yo corto porque casi te iba a preguntar si la arquitectura, no exageraba al decir que la arquitectura es una ciencia social. O sea que me quedé corto con esto. Yo creo que sí. Bueno, qué bueno entonces. Para mí la arquitectura es creación de mundo. Bien. Volviendo a los orígenes, ¿no? al habitar, ¿no? Es creación de mundo y diseño es encarnación de proyectos de mundo, ¿no? Carnaduras de mundos. Bien. A veces explícitos o a veces no explícitos. Bueno, como siempre me sorprende charlar con vos y realmente de parte de todo el staff de la Cátedra de Matemáticas con la que estuvimos trabajando, realmente te agradecemos y valoramos mucho esto y bueno, estos espacios siempre nos quedamos con muchas preguntas, lo cual es muy bueno de alguna manera y espero contar nuevamente con tu presencia, que te podamos invitar nuevamente. Bueno, ojalá. Me siento muy cómodo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.